Estimados colegas, es un gusto saludarle. Bueno, tal como les había indicado que les iba a alojar en la plataforma virtual la clase de el viernes pasado referida a el tema de los residuos y todo lo que es la gestión integral de residuos y fomento al reciclaje, entonces, bueno, procedo a dar la explicación requerida. Eh, Esta ley tiene como objeto principal en su capítulo uno, como dice en el artículo uno, tiene por objeto lograr el aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos. Es decir, reconocemos que hay residuos, pero que hay que darle un tratamiento adecuado, ¿verdad? A fin de proteger la salud de las personas, el medio ambiente y fomentar una economía circular a través del establecimiento de una visión sistémica en la gestión integral de los residuos. ¿Qué estamos hablando acá? Bueno, estamos hablando del reciclaje. Ya habíamos hablado en sesiones pasadas sobre la problemática de los rellenos sanitarios, donde aunque previamente separemos el desecho, todo va al relleno sanitario y evidentemente se une o se mezcla con otros residuos y por supuesto entonces se hace más cuesta arriba el tema del reciclaje, es decir, separar aquellos materiales que pueden servir para el reciclaje, y no es así, sino que tenemos que hurguir en la basura, las personas que tienen que hurguir, buscar en la basura, y evidentemente lo logran, pero tiene un costo, el costo del alto riesgo de pues verse afectada a su salud y su integridad como persona, y su integridad física, ¿verdad? Entonces esa ley tiene ese objeto, ¿verdad? Otra de las cosas que quiero ver por acá con ustedes son algunas definiciones que nos dejan que son muy interesantes. En el artículo 5 dice, para efectos de esta ley se entenderá por botadero ilegal. O sea, estamos hablando de lugares donde personas, pues, que habría que preguntar dónde está la ética, la ciudadanía, la responsabilidad, el compromiso, ¿verdad? Dejan residuos que a la larga son contaminantes. Entonces aquí dice, ¿verdad? Botadero ilegal, un sitio sin autorización ni preparación previa donde se depositan residuos sin control, perdón, y que representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Eso hemos visto, pues, ya hemos hablado algunas veces que incluso la gente lanza la basura por la ventana. Imagínense, esto sucede mucho cuando hay remodelaciones de casas, viviendas, apartamentos, locales. Posiblemente si hay o hay pocos lugares donde reciban o compren o uno pueda vender parte de ese material reciclable, que puede ser reciclable, no se hace, sino que se tira en el lugar más adecuado que yo consiga, un lugar oscuro, un pedazo de terreno, ahí lo lanzo. Entonces evidentemente se va acumulando y se convierte en un botadero ilegal y por lo tanto se convierte en una forma potencial de enfermedades. La pregunta de todo el tiempo es, ¿y dónde están las autoridades? Igualmente se habla de centro de acopio, ahora son ya unas instalaciones adecuadas para almacenar residuos que han sido recolectados de forma separada para luego ser reciclados o valorizados. Entonces ya estamos hablando de esos centros, pequeñas empresas que se dedican a recibir separadamente el cartón, la lata, el papel, el hierro, el aluminio, etcétera, para efectos de comercialización. Ahí sí digamos que hay un control mayor, pero en el botadero ilegal no. Ciclo de vida viene a representar las etapas consecutivas o las diferentes interrelaciones de un producto o servicio, desde el momento en que se adquiere la materia prima para su procesamiento o manufactura, ¿verdad? A partir de recursos naturales hasta la disposición final, es decir, hasta que el producto es útil para ser entregado a un comprador. Chatarra son residuos de bienes, equipos y artículos construidos por metales, ya sean férreos o no férreos. Entonces la chatarra también es un negocio de reciclaje, ¿verdad? Seguimos con el mismo tema. ¿Dónde lo depositamos? El compostaje es el proceso de tratamiento de residuos sólidos pero ya orgánicos, por medio del cual son biológicamente descompuestos bajo condiciones controladas. Ya estamos hablando de una empresa, ¿verdad? O sea, desperdicios de comida, sobre todo de alimentos líquidos, sólidos, ¿verdad? Hasta el punto en que el producto final puede ser manejado, embodegado y aplicado como mejorador del suelo.
Recuerdan que yo les he hablado de la empresa Calvo, allá, empresa española que está en las costas de aquí de El Salvador, que se encarga de procesar el atún. Pues ellos se dieron cuenta que estaban contaminando de manera involuntaria la playa al dejar la cola y la aleta del atún, que no la estaban usando. Se generaba una gran cantidad de aves que iban a comer, pero las aves depositan sus excrementos y eso era el olor, la contaminación era compleja. Entonces se creó un concurso, ganaron 3 emprendedores, o sea, 3 grupos de emprendedores, y hoy en día ellos le donan o al menos en ese momento le donaban la cola y la aleta del atún, y ellos entonces con procesos químicos convierten eso en comida para pececitos, incluso abono para el suelo. Disposición final es el proceso de tratamiento de residuos sólidos orgánicos por medio del cual son biológicamente descompuestos bajo condiciones controladas. Es decir, pueden ser molidos, triturados, evidentemente llevan componentes químicos, entonces por lo general sirven de abono o parte de abono para alimentos de animales, ¿no? Entonces no se está perdiendo del todo. Y la economía circular, bueno, ya estamos hablando de un modelo económico en el cual tiene como base los recursos que se emplean de forma más sustentable a través de la implementación de un sistema de aprovechamiento donde la materia prima, para la reducción de los elementos se apuesta por la reutilización. Entonces aquí estamos hablando, ¿verdad?, de reciclaje. La reutilización de componentes que por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente, y aboga por utilizar la mayor parte de materiales reciclables posibles en la fabricación de nuevos bienes o consumos. Bueno, ustedes saben que el tema del reciclaje no es nuevo, cada día toma auge. El tema es, digamos que el tema asociado a nuestra materia ética y responsabilidad social, y estamos hablando ya de, aunque sea pequeñas, medianas o grandes empresas que manejan el reciclaje, no nos estamos refiriendo exclusivamente al proceso de reciclaje, sino al proceso de dónde se toma la materia prima para hacer el reciclaje. Entonces, como no hay botaderos de basura en El Salvador o en muchos países centroamericanos o latinoamericanos que estén segmentados, o que el mismo botadero o el relleno sanitario tenga sectores donde aquí va el aluminio, aquí va el cartón, aquí va el hierro, aquí van los desechos sólidos, eso haría más viable y mucho más fácil y menos riesgo de contagio para los que trabajan allí, y sería más ágil el proceso de reciclaje, porque se pierde mucha materia prima, porque se llama relleno porque es triturada, es aplanada por estas maquinarias grandes. Entonces lo que se puede sacar se saca, y lo que no se sacó a tiempo se pierde. ¿Okay? Bien, hay otros conceptos, hay otros elementos que quiero manejar aquí con ustedes, y son los siguientes, que son las atribuciones, es decir, ¿quiénes intervienen en esta ley? Entonces el primero que interviene, o el que tiene atribuciones, tenemos acá, que es el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Entonces dice en su artículo 7 que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales tendrá las siguientes atribuciones. Vamos a leer algunas, ¿verdad? La número A, el literal A, perdón, dice: formular, conducir y evaluar políticas nacionales en materia de gestión integral de residuos y reciclaje. ¿Qué significa esto? Que oficialmente el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de El Salvador es el encargado de, primero que nada, formular, conducir, evaluar y posiblemente podríamos agregar, mantener actualizadas las políticas nacionales en materia de gestión integral de residuos y reciclaje. Entonces, una pregunta sería, este literal A del artículo 7 incorporará o tomará en cuenta en sus políticas la segmentación de los rellenos sanitarios para la facilidad y en la disminución del riesgo de contagios o de daño a la integridad física de las personas que trabajan en esos lugares, puesto que facilitaría segmentar. Posiblemente creo que no existe. ¿Por qué? Porque no es que esté segmentado solamente el relleno sanitario, sino que haya diversos medios de transporte, vamos a llamarlo los camiones que uno literalmente llama el camión de la basura, que diga: este camión es el del hierro, este es el del aluminio, este es el del cartón, este es el de desechos sólidos orgánicos, pero como eso sería más inversión
para las alcaldías posiblemente no lo ven así. Y siempre pudiese pasar lo mismo. Muy bonita la ley, muy bien redactada, pero en la práctica no se ve la efectividad. Fíjense el literal B, elaborar, ejecutar y aprobar un plan nacional. Entonces ya estamos hablando que no es algo local, sino que cubre todo el país para la gestión integral de los residuos y su valoración y la valoración de los mismos basado en un diagnóstico general. Yo me imagino que si hicieran o han hecho un diagnóstico, ¿por qué no contemplar la segmentación? Observen que no les estoy diciendo que deba haber un relleno sanitario para cada tipo de desecho, sino segmentado, el mismo relleno o el mismo botadero de desechos puede estar segmentado y de esa manera facilitamos y agilizamos los procesos, ¿verdad? Igualmente vamos a leer aquí el E, dice examinar, dictaminar, aprobar o rechazar las solicitudes presentadas para la emisión de autorizaciones y permisos necesarios para el manejo, de residuos objeto de esta ley. Claro, aquí estamos hablando de la permisología, de la solvencia para operar un negocio pues, que tenga que ver con todo esto. El F, fíjense lo que dice el F, aprobar y llevar un registro de los manuales de gestión integral de los residuos presentados por los gestores de residuos, los cuales se incluirán en el Sistema Nacional en el Sistema de Información. Entonces, lo primero que hay que revisar de este literal F es dónde está el registro de manual o dónde está el manual de gestión integral de residuos que debe tener una serie de registros, ¿verdad? ¿Cuáles son o quiénes son los gestores de residuos? Y la información que maneja está incluida en el sistema de información como dice allí. Porque qué maravilla sería que existiera el gestor de residuos y que existiera ese manual. Porque lo que estamos diciendo, estamos regularizando, estamos normando, estamos procedimentando de la manera más adecuada el tratamiento de estos centros de recepción, llámese botaderos de basura, relleno sanitario. Estamos regulando la participación de las personas que no es que trabajan, porque no son empleados del botadero, del relleno, ni de la municipalidad. Es que entran y la pregunta es, ¿hay normas para controlar la entrada? ¿Entra cualquiera? ¿Qué pasa si una persona sufre un accidente ahí? ¿Es responsable la administración del relleno sanitario a través de la alcaldía de cubrir los daños? Si no está amparado por un seguro, si no se le permite y entró de manera irregular. O sea, aquí hay muchas cosas que evaluar que tienen que ver con la ética, ¿verdad? Y la responsabilidad social. La ética tanto del individuo que actúa como de la institución y la responsabilidad social de la organización para hacer cumplir todo esto. Entonces, ese literal F está bien interesante, ¿verdad? En asociación a la ética y la responsabilidad social que estamos estudiando. El G habla de apoyar técnicamente la gestión integral de residuos y fomentar el reciclaje. Entonces, habría que ver dónde están las campañas de publicidad, cuál es el tipo de apoyo técnico que nos dan, hay alguna capacitación. O sea, todo eso sería interesante saberlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el I, fíjense, el I también es interesante, es la promoción y la participación del sector privado y la sociedad civil organizada en la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos y reciclaje. Hay países donde la administración de la basura es privada, es decir, nos cobran, ¿verdad? Nos cobran. Por supuesto, el servicio cambia para bien, pero nos cobran, en algunas veces nos cobran por kilogramos de basura entonces hay una tarifa, ¿verdad? Llega el camión todos los días, recibe los residuos, como dependiendo del tipo de catastro, puede ser individual, es decir, casa por casa o por ejemplo un condominio de un edificio. Entonces colocan una tarifa fija de todo el condominio para que entre todos la paguen, ¿verdad? Y se permite trabajar con escombros, por ejemplo, cuando uno corta los árboles, todo eso ellos lo manejan. Pero acá el aseo no toma escombros, no toma cuando uno corta un árbol, eso se queda ahí, no sé quién lo recoge, por lo menos acá. Pero todo eso también forma parte de esta actividad, ¿verdad? También tenemos acá el K, el último. Fíjense lo que dice, definir los indicadores de cumplimiento en materia
de desempeño para la gestión integral de residuos y el reciclaje que permite evaluar el nivel de cumplimiento de la presente ley. Caramba, qué cosa tan extraordinaria. La ley promueve que hayan indicadores que midan el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el que audita? ¿O cada quien hace sus indicadores y, como dice el dicho, cobra y da el vuelto? Es decir, yo mismo hago mi indicador, yo mismo no lo analizo y yo mismo me mido. No debería ser así, ¿verdad? Debería ser, digamos, una auditoría. Eh, Igual está el J, que habla acerca de la normativa y los mecanismos para crear, eh, digamos, procedimientos referidos a la parte económica, fiscal, financiera, de mercadeo, de tal manera que eso lleve a promover y a motivar a la creación de mejoras elaboradas, de actividades elaboradas para la gestión de los residuos. Es decir, que aquí el mantenimiento es fundamental, ¿verdad? Bueno, asimismo hay otros elementos que le quiero compartir acá de esta ley, que es entonces ahora las atribuciones de las municipalidades. Ya vimos del ministerio, ¿verdad? Ahora de las municipalidades vamos a tomar algunas. Por ejemplo, el artículo 8, el literal A, dice incorporar en sus ordenanzas municipales la obligación que tendrán las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sujetas a su jurisdicción a entregar a los recolectores municipales los residuos de manera separada en la forma en que la municipalidad lo disponga. Fíjense lo que dice este literal A del artículo 8 en cuestión a las atribuciones de las municipalidades. Aquí dice lo que hemos estado hablando. Entregar de manera separada, ¿verdad? Los residuos. Entonces yo le puedo decir con propiedad, la Universidad Francisco Gavidia en sus salones o en los pasillos de maestría tiene diversos cestos de basura separados con color e identificados, donde en unos van aluminio, en otros van residuos orgánicos, en otros va papel, cartón. Pero la pregunta es que cuando llega el camión, no llega un camión con la misma condición de recibir y almacenar de manera separada ese desecho sólido. Entonces, la ley está bien, pero la municipalidad no la cumple. Hablando de que los camiones vengan de una administración de la alcaldía de los municipios. Entonces, el literal A está excelente, pero hasta dónde se cumple no lo sé. Bueno, fíjense que el C habla de solicitar la aprobación de su manual de gestión integral de residuos ante el ministerio. Es decir, que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales es el encargado de dar la buena de dar el visto bueno de que el manual está definido y está funcionando de manera efectiva. El D habla de regular la gestión integral de residuos y reciclaje mediante ordenanza con base en la presente ley y su reglamento. Es decir, regular es porque hay normas, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que volvemos al A. Si el A no se cumple, ¿para qué se van a cumplir los demás? También dice el F tener una unidad administrativa bajo cuya responsabilidad se encuentra el proceso de gestión integral de residuos. Es decir, que debe haber un área en la municipalidad que se encargue de administrar toda esta parte. El G, bueno, ya es más general, que asegurar que en todo el territorio se provea el servicio de recolección, limpieza, tratamiento y disposición final de los residuos. La pregunta es qué tan eficiente o con qué calidad se presta el servicio. ¿Estamos siendo éticos y estamos cumpliendo la responsabilidad social de que a lo largo y ancho del territorio nacional esto se cumpla? Habría que verlo, ¿verdad? Fíjense lo que dice el H, muy interesante, establecer formas asociativas entre municipalidades o entre estas con otras entidades privadas o públicas con las cuales están relacionadas por criterios de territorio, técnico, económico, para la formación de planes, ejecución de los mismos, así como para la presentación de servicios relacionados a la gestión integral de residuos. Es decir, que no le compete solo a las municipalidades ni a las alcaldías, ni al Ministerio del Ambiente, ni al Ministerio de Sanidad, sino que también se invita a la sociedad civil y a las empresas privadas. ¿Por qué creen ustedes que se invita? Porque todos somos generadores de desechos sólidos. Todos nosotros somos generadores de desechos sólidos. Entonces, como parte de la creación de este residuo, también podemos ser parte de la solución, ¿ok? Fíjense lo que dice el I.
Prevenir y eliminar los botaderos ilegales de residuos, así como también remediar los sitios afectados. Esto último lo realizará en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Es decir, que también la ley prevé eliminar botaderos ilegales o que no estén en condiciones. Y además de eso, remediar los sitios afectados, es decir, recuperar la flora o la fauna que haya sido afectada. Eso tiene que ver con la ética del empresario, con la ética de los entes gubernamentales y con una responsabilidad social en ambos sentidos. ¿Ok? Bueno, y el F, lo que estábamos hablando, perdón, el J, fijar tasas y efectuar el cobro por los servicios de manejo integral de residuos calculados sobre la base de los costos reales y optimizados del suministro del servicio, en beneficio, el beneficio que presta a los usuarios y a la realidad socioeconómica de la población. Ustedes saben que no todos pagamos el servicio de basura. Digamos que hay una parte que sí, porque hay la tendencia de que tienen la capacidad de pagar, y hay una parte que no, porque, digamos, su situación socioeconómica no le permite. Pero todos somos generadores de basura. Entonces, es decir, una parte la paga y otra parte no. Es exactamente igual como el agua, o muy parecido. Aquellas urbanizaciones o centros que están, digamos, con cierto orden de distribución, de catastro, de delimitación en la ciudad o en el país, la tarifa del agua es más alta que aquella zona donde, digamos, las casas están hechas bajo condiciones no técnicas apropiadas, donde hay, digamos, riesgos de que haya un derrumbe, de que la edificación no cuenta con una construcción de un profesional o de profesionales o de empresas profesionales. Entonces, estas personas, por ley no, por naturaleza del gobierno, por costumbre, o le cobra algo muy mínimo, que es lo que llaman eso se le llama se me fue la palabra, cuando te dan el subsidio, están subsidiados en la electricidad, en el agua, en la recolección de basura. Incluso la recolección de basura no existe un pago para ello. Entonces esa carga la trasladan a otro. Entonces, como ustedes verán, debería ser hasta más efectivo el servicio. Pareciera que no lo es. Hay otras atribuciones del Ministerio de Educación. Por ejemplo, dice el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, debe incluir en el currículo nacional la temática de gestión integral de residuos y fomento de reciclaje. Bueno, señores, la mejor prueba es esta, que la Universidad Francisco Gavidia, en sus maestrías, esta materia, ética y responsabilidad social, es transversal. Todas las maestrías ven esta materia, ¿verdad? Entonces, aquí pues tratamos de alguna manera en esta materia de recordar, porque yo creo que la palabra no es crear conciencia, porque la persona sabe, nosotros sabemos diferenciar el bien y el mal. ¿Por qué? Porque tenemos valores y principios que vienen de casa desde pequeños. La pregunta es por qué en la práctica no actuamos, sino que reconocemos que no actúa bien, pero no tomo conciencia directa de hacerlo. Entonces las personas saben qué es bueno y qué es malo. Entonces de esta manera estamos dando cumplimiento a este artículo 9. También dice que además de ello el Ministerio de Educación debe incorporar programas de capacitación para maestros en todos los centros educativos públicos y privados para la implementación de planes de gestión integral de residuos y fomento del reciclaje dentro de sus instalaciones. También incorporará dentro de la orientación para padres temáticas de buenas prácticas el manejo de reciclaje. El manejo y reciclaje de residuos. Bueno, yo he visto esto en algunos colegios, en algunos liceos, en algunas universidades. Digamos, capacitar, pero son capacitaciones como que yo siento que le falta un poco, puesto que es posible que a mí me den una técnica, por ejemplo, pero no me tocan el tema de la conciencia, el tema emocional, para yo recordar que como un ser integral, yo sé qué es bueno y qué es malo, por ejemplo, en el tratamiento de la basura, los residuos, ¿verdad? Entonces, si los jóvenes y los niños lo comprenden, nosotros los adultos, pues deberíamos ser mayor, ¿ok? Igual están otras atribuciones, pero en este caso el Ministerio de Salud. Fíjense que aquí dice, en el artículo 10, el Ministerio de Salud tiene la facultad para realizar inspecciones sanitarias en las infraestructuras e instalaciones relacionadas con la gestión integral de residuos. Es decir, yo lo que les decía, si hay personas trabajando en el botadero, en el relleno sanitario, y no forman parte de esa instalación, ¿cómo entran? ¿Quién le permite? Y el riesgo que están
corriendo. Entonces el Ministerio de Salud eh, puede identificar esa parte y tomar cartas en el asunto, ¿verdad? No lo va a hacer directamente, tal vez comunicaría a los entes de seguridad de que no dejen ingresar a esas personas, eh, porque corren riesgo su vida, pero viene la otra parte, que es la otra cara de la moneda. ¿Y quién va a tomar los residuos sólidos que están allí para separarlos y convertirlos en materia prima apta para el reciclaje? Entonces se cerrarían centros de trabajo, se afectarían los hogares. Entonces, ya que van a entrar, entonces vamos a darle normas, vamos a capacitarlos, vamos a identificarlos, vamos a dividir el relleno sanitario para saber quiénes están en la zona de reciclaje de hierro, aluminio, cartón, etcétera. Pero eso no lo veo, pues. Pero ahí está muy claro, solo que en la práctica, como hemos dicho, no se cumple, ¿ok? Y el capítulo 4 habla de acciones en política pública. Entonces quiero mostrarle algunas acá, ¿verdad? Dice el artículo 11, en la aplicación de la gestión integral de residuos y reciclaje, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, así como las municipalidades, deben orientar sus acciones principalmente a... O sea, que aquí le están diciendo a las municipalidades y al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales qué hacer. El literal habla de generar políticas encaminadas a maximizar el aprovechamiento de los residuos. Sí, porque si reutilizamos, el proceso es distinto, se quema menos combustible fósil, se contamina menos la atmósfera o el medio ambiente y aparte de eso estamos generando fuentes de empleo. En el B habla de que se incorpore el sector privado, las municipalidades y la sociedad civil en el desarrollo y comercialización de estos productos reciclables. Entonces, a algunos no nos gusta comprar reciclado, sino que nos gusta pues de otra manera. Pero preguntémonos cuánta publicidad y cuánta motivación hay en el mercado que uno, digamos, comprenda la importancia de consumir algunas cosas recicladas. Vamos a ver aquí el D, fíjense lo que dice el D, educar, concientizar y organizar a la población en la gestión integral de residuos de reciclaje. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Tal vez podemos hacerlo como decía anteriormente. Una es motivando a los estudiantes de colegios, liceos, universidades, y otro es, por lo menos en el tema de los estudiantes de colegio y liceo, incorporar a la familia, ¿verdad? Para que también conozcan y sean parte en aportar y motivar a sus hijos, que son los estudiantes, ¿ok? Por aquí hay otro interesante, el F, fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión integral de residuos y su aprovechamiento. Ustedes saben que las universidades tienen 4 pilares o 4 grandes hitos que atender. El primero se llama la parte administrativa, el segundo es la parte docente, el tercero es la parte de proyección social. Ellos no lo llaman responsabilidad social, sino proyección social. Y el número 4 es investigación y desarrollo. Entonces aquí lo que está hablando, el literal F es fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión integral de residuos y su aprovechamiento. Entonces las universidades, esta podría ser un campo de investigación y desarrollo, ¿verdad? Y así estarían aportándole de manera integral a toda la sociedad. Vean que sí se puede, ¿verdad? El H habla de cerrar los botaderos y remediación de sitios contaminados generados por la gestión inadecuada de residuos. ¿Cuántas veces uno va por las carreteras y ve pequeñas cantidades de escombro o pequeños espacios llenos de basura? La cosa es que eso va creciendo y llega un momento en que se convierte el botadero de basura. Y entonces yo me pregunto, ¿será que un trabajador cualquiera, el señor que maneja el ascensor, la secretaria, el asistente ahí en atención al cliente, cualquier persona, sin meter cargos gerenciales, que viaja por el país, trabaja en esas instituciones, ve eso, ¿por qué no lo comunica? ¿Dónde está nuestra ética? ¿Dónde está nuestra conciencia? O sea, no tiene que ir ningún especialista, cualquiera de nosotros como ciudadanos, que vamos al ministerio y decimos, mire, vengo a dar una información, ¿cuál? En la zona tal, kilómetro tal, a la altura de tal lugar,
se está creando un botadero de basura ilegal, está contaminando, está circunscrito a las áreas donde hay siembra de maíz, qué sé yo, sorgo, lo que sea. Y pues debería ir una comisión para ver, una comisión de la Municipalidad del Aseo para recoger la basura, dotar de estos espacios grandes, no sé cómo lo llaman, cestos de basura de hierro, de aluminio, grande para que entonces la gente bote allí la basura, ir periódicamente a recoger la basura para que no exceda y se rebose el espacio ese, entonces vuelve otra vez a crearse el sitio de contaminación. O sea, esto es tan fácil, yo lo veo fácil, solo que, no sé, la conciencia creo que no está funcionando bien en algunos, ¿verdad? Bueno, pues creo yo que hemos visto algunos aspectos fundamentales de todo esto, señores. Eh, ¿Qué más le puedo mostrar por acá que creo que podría ser interesante para nuestra materia? Bueno, aquí está el tema de la, de la jerarquía en la gestión integral de residuos. Fíjense que aquí dice, ¿verdad? En el artículo 16 que las autoridades competentes, ya hemos hablado, municipalidades, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ¿verdad? Las autoridades competentes en la elaboración y ejecución de las normas manuales o planes, programas relacionados con la prevención y gestión de residuos deberán realizar una jerarquización con base al siguiente orden de prioridad. 1 o A. Prevención o reducción al máximo de la generación de residuos desde la fuente. B. Preparación para la reutilización de los residuos generados. C. El reciclaje o la valoración total o parcial de los residuos por otros medios que permita la recuperación o aprovechamiento energético del mismo. Y E. Eliminación o disposición final de la menor cantidad de residuos, ¿verdad? Será obligación de todos los gestores de residuos tener en cuenta esta jerarquización al momento de elaborar sus respectivos manuales de gestión de residuos. Bueno, señores, como verán, la ley es bien interesante, es bien práctica, me llama bastante la atención porque veo cosas magníficas acá, pero me siento un poco, digamos, defraudado porque en la práctica, y no crean ustedes que es aquí en El Salvador solamente, esto ocurre en muchos países, no se expresa o no se ve la ejecución, la gestión como está descrito acá en este manual. Bueno, fíjense, con esto vamos a llegar al final de esta parte que tenía preparada para ustedes. Recuerden que les había dicho que con esto terminamos en la unidad 3. Con esto terminamos la unidad 3 y les decía que de la unidad 3 le va a salir la asignación del laboratorio 2. Se los voy a subir para el día lunes, ya lo van a tener alojado, igual como siempre, con fecha 4 de febrero, que es la culminación de la materia, ¿ok? Con esa terminamos. Pues nada, nos vemos lunes 24 a las 7 de la noche. Cualquier pregunta, consulta, duda aclaratoria sobre este tema, con todo gusto lo podemos revisar. Cuídense mucho, gracias por su atención y vayan con Dios.